Buenas, mi nombre es Aisa Fornovi y hoy vamos a hablar de las complicaciones hiperglucémicas agudas de la diabetes mellitus. Las dos complicaciones hiperglucémicas agudas más frecuentes en los diabéticos tipo 2 son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar. Ambas situaciones, junto a la hipoglucemia grave, son las principales causas de urgencias diabetológicas tributarias de ingreso hospitalario y todas ellas asociadas a una elevada morbimortalidad. En lo que se refiere a la cetoacidosis diabética, esta afecta a entre 2 y 14 de cada 100.000 habitantes y año. Supone entre un 2 y un 9% de todos los ingresos hospitalarios, siendo más del 20% diabetes de debut y hasta un 15% se deben a múltiples recurrencias por dicho episodio. Es mucho más frecuente en los niños y en los diabéticos tipo 1. En lo que respecta al estado hiperglucémico hiperosmolar, su incidencia es entre 6 y 10 veces menores que la de la cetoacidosis diabética y suele afectar a pacientes de mayor edad y pluripatológicos, alcanzando una mortalidad de hasta el 15%. El mecanismo de base de la hiperglucemia, tanto del estado hiperglucémico hiperosmolar como de la cetoacidosis diabética, es una disminución de la cantidad de insulina circulante efectiva, que asociado a un aumento de las hormonas contrarreguladoras producen una disminución de la capacidad de utilización de glucosa por parte de los tejidos periféricos. Ambas situaciones del estado hiperglucémico hiperosmolar y la cetoacidosis diabética se diferencian fundamentalmente en la magnitud del déficit de insulina. Otra de las características, por ejemplo, del estado hiperglucémico hiperosmolar es que está asociado a una elevada glucemia, habitualmente mayor de 600 miligramos de decilitro, que se acompaña de una diuresis osmótica e hiperosmolaridad. A diferencia de la cetoacidosis diabética, que se caracteriza por un aumento de la lipólisis y un aumento de la oxidación de ácidos grasos libres que son convertidos a cuerpos cetónicos en el hígado. Como hemos comentado anteriormente, el déficit de insulina es el efecto principal de cada uno de estos y que se asocia a un inadecuado control de la utilización de glucosa por parte de los tejidos periféricos, pero sobre todo afecta al tejido muscular. En el hígado se produce un aumento de la glucemia mediado por el glucagón que estimula la glucogenólisis y la neoglucogénesis, generando hiperglucemia que genera un aumento de la osmolaridad del espacio extracelular. Además, el déficit de insulina provoca la activación de la lipasa en el adipocito, lo que produce un aumento de lipólisis y la liberación de gran cantidad de ácidos grasos libres al torrente circulatorio. Estos son captados por el hígado, que por reacciones de oxidación de carboxilación son convertidos a cuerpos cetónicos. La glucosuria origina un aumento de la presión osmótica en el túbulo renal, que condiciona el paso de agua y en menor medida de electrolitos, lo que condiciona una poliuria osmótica, es decir, una orina hiposmolar que va a causar una disminución del volumen circulante efectivo. Para contrarrestar dicha situación se ponen en marcha una serie de mecanismos por el que aumenta la liberación de hormonas contrarreguladoras, principalmente de la adrenalina, lo que contribuye al final al agravamiento del cuadro. Se produce una pérdida de agua de entre 5 y 12 litros, lo que pudiese suponer hasta más de un 10% del peso corporal total. También se produce un déficit de sodio de entre 300 y 700 milimoles y entre 400 y 1000 milimoles de potasio. Y aunque en menor medida, también se eliminan magnesio y fosfato. La acidosis genera una situación de gravedad clínica. La principal medida de este estado de acidosis es la medida del beta hidroxibutirato en sangre. Aunque no todos los hospitales disponen de dicha determinación, por lo que muchas veces la determinación de bicarbonato sérico y del anión GAP son medidas que nos van a ayudar, cuando estén normalizadas, a conocer la desaparición de la cetoacidosis diabética. Debemos conocer que además en esta situación de la cetoacidosis se produce una salida de potasio del interior de la célula y una entrada de sodio, lo que genera una hiponatremia e hiperpotasemia relativa. En cuanto a los factores precipitantes de la descompensación hiperglucémica, podemos encontrar drogas de abuso, algunos fármacos, sobre todo los más conocidos son los glucocorticoides, la nutrición parenteral y los inmunosupresores, entre otros. Y todas aquellas situaciones agudas que produzcan un estrés orgánico, como pudiesen ser cualquier tipo de infección, un ictus, un infarto, un fallo renal agudo, una pancreatitis aguda, entre otras. La principal diferencia entre el estado hiperglucémico hiperosmolar y la cetoacidosis diabética radica en el nivel de pH. El estado hiperglucémico hiperosmolar siempre va a presentar un pH mayor de 7,30, una glucemia muy elevada, habitualmente mayor de 600, asociada a un anión GAP menor de 12 y un bicarbonato mayor de 15, y siempre va a estar asociada a un estado de conciencia de estupor o coma. A diferencia de esta, la cetoacidosis diabética podemos diferenciarla según la gravedad y así nos vamos a fijar en el nivel de pH, así como el estado de conciencia fundamentalmente. Y luego también nos fijaremos en el nivel de bicarbonato y en el anión GAP.
Cuando tenemos a un paciente con una descompensación hiperglucémica aguda, siempre debemos fijarnos y hacer una evaluación de la situación social, de la historia de su diabetes, el tratamiento y los síntomas, las complicaciones micro y macrovasculares que pueda presentar, los fármacos que toma, sus antecedentes personales, la tolerancia alimentaria y la presencia de vómito en ese momento, ya que va a variar muchísimo el tratamiento a iniciar, su estado hemodinámico. Hay que identificar siempre los factores precipitantes para iniciar tratamiento. Hay que hacer un cálculo del déficit hídrico y valorar la presencia de cetonemia y alteración del equilibrio ácido-base. Y para iniciar el tratamiento primero debemos fijarnos un objetivo. Así, para mejorar el grado de hidratación y perfusión tisular de nuestro paciente deberemos hacer uso de sueroterapia endovenosa. Para detener la cetogénesis y corregir la hiperglucemia deberemos hacer uso de la insulinoterapia, habitualmente endovenosa y siempre asociada a líquidos intravenosos. Habrá que corregir los trastornos hidroelectrolíticos y para ello casi siempre haremos uso del potasio y del fosfato y del bicarbonato solo en situaciones más especiales. Y habrá que actuar sobre los factores desencadenantes. Por tanto, las recomendaciones que debemos sacar de esto es que siempre debemos iniciar insulinoterapia según lo descrito en el protocolo de nuestro hospital. La insulinoterapia deberá ser endovenosa, excepto en aquellos casos de cetoacidosis leve. Deberemos ver si existe la necesidad de utilizar bicarbonato, que este solo deberá ser usado cuando el pH es menor de 6,9 y, como veis, solo con un grado de recomendación C. El uso de fosfato será muy excepcional, solo lo utilizaremos cuando exista clínica compatible y su nivel sea menor de 1 miligramo de decilitro. La reposición con sueroterapia, ya sea con suero iso o hipotónico, dependerá del nivel de sodio y del estado hemodinámico del paciente, ya que tendremos que hacer una corrección gradual de la glucosa para intentar evitar la aparición de edema cerebral. Y el inicio de sueroterapia deberá ser en función del déficit hídrico calculado. Muchas gracias.